Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los tres índices americanos están en negativo. El Dow Jones de Industriales se sitúa un menos 0,43% abajo. El Nasdaq también un menos 0,45% y el S&P 500 un menos 0,54% también en negativo. Y como les hemos contado durante esta tarde, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advierte de que la subida de tipos de interés en 25 puntos básicos que espera ejecutar en la reunión de julio no tendrá un efecto inmediato sobre la inflación. Entre otras cosas, la presidenta de la institución explica que normalmente las decisiones de política monetaria tienen un impacto de más largo plazo. Inflation is undesirably high and is expected to remain above our target for some time. We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. Accordingly, we decided to take further steps in normalizing our monetary policies. The calibration of our policies will remain data-dependent and reflect our evolving assessment of the outlook. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate, incorporating flexibility if warranted, to ensure that inflation stabilizes at our 2% target over the medium term. We are now ready to take your questions. Thank you. Le han preguntado a Lagarde por qué el Banco Central Europeo no se ha lanzado a la piscina y sube los tipos de interés en 50 puntos básicos en julio. La presidenta del BCE recordaba que la institución llevaba 11 años sin mover los tipos e insistía en que se trata de un camino largo y no de un movimiento aislado. Además, matizaba que primero el BCE quiere observar la reacción del mercado a esta primera subida de tipos de 25 puntos básicos. We are coming out of 11 years of no interest rate move. We are on our path to exit negative interest rates soon. It is good practice, and it is actually often done by most central banks around the world, to start with an incremental increase that is sizable, not excessive, and that indicates a path. As I said, the decisions that we have made today are not just one intention of one single month of July. It's a whole journey that will take us back to the 2% target in the medium term. We also want to observe how markets are going to operate. And as I have mentioned, we couple our July determination with our September indication. Y Argelia sube el tono en su malestar con España, una hostilidad que dificulta el proceso de negociación de contratos energéticos entre las principales compañías españolas y Sonatrach, la energética estatal argelina. Firmas como Naturgy, Cepsa y Repsol tienen grandes intereses en los hidrocarburos que gestiona Sonatrach y la ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación por parte de Argelia compromete así tanto sus antiguos como los futuros acuerdos. Los conocedores de la situación no esperan que Argelia rompa los contratos a largo plazo que tiene con las compañías españolas porque lo convertiría en un socio inestable en el mapa internacional y generaría fracturas con Europa, pero sí esperan dificultades comerciales en una relación de tantos intereses y sobre todo se esperan cambios y subidas en los precios. Pues el gobierno español estudia denunciar a Argelia ante la Unión Europea. Según El País, el Ministerio de Asuntos Exteriores cree que la congelación unilateral de los intercambios comerciales con España puede vulnerar el acuerdo euromediterráneo de 2005 que estableció un régimen de asociación preferente entre la Comunidad Europea y también con Argelia. El ministro de Asuntos Europeos, José Manuel Álvarez, ha anunciado una respuesta adecuada, serena y constructiva, pero firme en defensa de los intereses españoles y de las empresas de España a la decisión argelina. Todo ello después de que anoche la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia
enviara instrucción a los bancos de su país comunicándoles la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de bienes o servicios dirigidos o procedentes también de España a partir de hoy. Según el jefe de la diplomacia española, se están analizando las implicaciones y el alcance práctico de esta decisión a nivel nacional y también europeo. Argelia suspende así el Tratado de Amistad y congela el comercio con España tras el giro del gobierno sobre el Sáhara. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó al país africano por valor de 1.242 millones de euros entre enero y agosto de 2021, 1.916 en todo 2020, mientras importó de dicho país por 2.556 millones, 2.511 el año anterior. Es su mayor parte hidrocarburos. España es el tercer cliente de Argelia tras Italia y Francia y su quinto proveedor detrás de China, Francia, Italia y Alemania. Pues Teresa Rivera confía en que no haya problemas con el suministro de gas y con el visto bueno formal de la Comisión Europea a la isla energética, el gobierno calcula cuál es el impacto que tendrá la medida en la inflación. Según Teresa Rivera, los precios bajarán alrededor de 8 décimas o un punto en los próximos meses. La vicepresidenta energética ha reconocido que los precios de la energía provocan efectos de segunda ronda. Hay una estimación de alrededor de 8 décimas o un punto. Es verdad que hay que ver cómo se comportan el resto de las materias primas energéticas. Pensemos que todavía seguimos con una gran preocupación la evolución del precio de gas, de petróleo, no solamente de gas para la electricidad, de petróleo, para el consumo de combustibles. Y es cierto que la gran alerta que estamos viviendo en este momento es cómo los precios de las materias primas energéticas están determinando pues una distorsión muy grande en el conjunto de la economía. Al final necesitamos energía para producir bienes y servicios, necesitamos energía para el bienestar en nuestros hogares, por tanto tiene un comportamiento que afecta de forma sistemática el conjunto de la economía y es importante intentar paliar al máximo esa afección, porque si no en efecto se produce en cadena un incremento de todos los precios y genera una distorsión en la capacidad de compra de los hogares y en los precios de bienes y servicios. Y el precio medio de la gasolina en España ha encadenado la séptima semana de subidas y ha escalado hasta un nuevo máximo histórico. Está por primera vez ya por encima de la cota de los 2 euros por litro y dejando sin efecto la subvención de 20 céntimos por litro que entró en vigor en abril. Contando con esa subvención, el precio del litro de gasolina sería así ya más caro que en la última semana de marzo, 1,818 euros, antes de que se comenzara a aplicar el descuento. El precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 2,048 euros, tras registrar una subida del 4% con respecto a 7 días atrás. El precio del diésel roza los 2 euros por litro. En el caso del diésel, el precio medio del litro, después de 3 semanas de bajadas, ha vuelto a repuntar con un alza del 3,45% con respecto a hace 7 días para situarse en los 1,916 euros. Decir en segundo lugar. Analizar si se debe poner en marcha algún tipo de aportación adicional por parte de grandes petroleras o empresas de electricidad si están teniendo márgenes de beneficios que en este momento pueden ser no justificados. En declaraciones a Telecinco, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lo ha puesto sobre la mesa al tiempo que se ha mostrado convencida de que Argelia va a cumplir los acuerdos. Y se disparan los futuros del gas natural en Europa y se desploman en Estados Unidos tras el incendio de una terminal de gas natural licuado. Se trata de una planta en Texas que va a permanecer cerrada durante 3 semanas tras el accidente. Y se trata de una planta muy importante y casi una quinta parte de todos los envíos de gas al extranjero por parte de Estados Unidos pasaron por la planta en mayo. Europa será una de las más afectadas debido a que las importaciones de GNL desde Estados Unidos se han multiplicado a medida que se ha intentado reducir la dependencia energética de Rusia tras invadir Ucrania.
Pues es hora de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Bueno, pues encantado de estar con ustedes nuevamente y pues aquí siguiendo a la par, como bien comentas, de los índices norteamericanos, el índice de precios y cotizaciones ya está rozando las 49.600 unidades, lo que corresponde un 0,35 a la baja. El tipo de cambio, bueno, pues ayer estaba comentando precisamente Gabriel sobre estos bandazos que está dando esta posible tendencia pues de depreciación de la moneda. Estamos teniendo aquí 19,62 pesos por cada dólar. Recordemos que hemos estado dentro de las bandas de los 19.55, 19.70 aproximadamente en estas últimas semanas. Tenemos una ligera represión con respecto al día de ayer, sin embargo, bueno, se respeta esta zona. Por otro lado, Manuel, te comento quiénes son las empresas que están aquí. Bueno, aquí les comparto Bafar. Ahorita vamos a hablar un poco de esta empresa. El índice, como ya les comenté, es 0,36 a la baja. Las principales bajas las está dando Alsea, esta empresa que ya hemos platicado muchas veces y que también va muy ligada al tema de consumo, y ahorita vamos a hablar más de este tema. 2,88 a la baja. Orbia, 2,85 a la baja. Kimberly, 2,74 a la baja. Orbia, recordemos que está muy ligada a la parte agropecuaria precisamente, y pues a la parte de la construcción sustentable. Kimberly, por otro lado, por la industria sobre todo del papel, 2,74 a la baja, y seguido por Cemex, la empresa pues líder mexicana en la parte de cemento, con 2,26 a la baja. Las principales alzas, Manuel, amigos, las tenemos en la parte también de consumo, con Bimbo. Ya recordemos que esta empresa muy ligada al pan, con 3,39 a la alta, perdón. Grupo Financiero Banorte, esta empresa pues ícono de los bancos aquí en México, por 100% mexicana, 1,66 a la alza. Y Grupo Carso, que bueno, pues ya habíamos seguido monitoreado la recuperación que ha tenido Grupo Carso, y lo vamos a analizar un poquito aquí. Estas últimas semanas pues ha tenido una recuperación muy trascendental. Aquí ya estamos en los terrenos de los 81 pesos por cada acción de Grupo Carso. Están ahí cuajándose algunas cosas de reestructuras y demás dentro de las empresas. Vamos a ver qué tal evoluciona, y bueno, pues si continúa esta tendencia de recuperación en Grupo Carso. Recordemos que los proyectos pues de infraestructura están únicamente enfocados a lo que es el desarrollo del Tren Maya aquí en México. Ya se finiquitó, si bien ya se aperturó más bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno, sigue desarrollándose la otra parte, sobre todo no comercial, digámoslo así, pues para el aeropuerto, lo que es pues vuelos privados, sí, y pues bueno, vamos a ver cuál va a ser la tendencia ahí. Y déjame, te comento algo muy importante ahorita que estamos hablando de commodities, amigos, allá en España, si me lo permiten, pues el precio de la carne, y cito, y esto me gustó mucho, un artículo que está leyendo sobre el precio de la carne de Iracema Andrés, a quien le mandamos un fuerte saludo, y que escribió pues en esta revista. Pues vamos a platicar un poquito de esta tendencia que ha tenido pues sobre todo la inflación. Recordemos que en México pues hemos estado en los niveles del 7,68% de inflación anual, y bueno, pues las alzas principalmente ya hemos platicado que se han dado en la parte agro, y es que la parte agro pues es muy importante para nosotros. Nosotros somos pues exportadores de muchos de los granos que se tienen, y recordemos que somos los principales exportadores a nivel global de aguacate. Y bueno, hablando muy puntualmente de los precios de la carne, Manuel, amigos, pues han tenido pues un repunte desde los últimos 2 años. Aquí esta gráfica es muy interesante apreciarla, pues, sobre todo de que
fuente pues es de la FAO precisamente, y que pues ha subido casi 16.87% en lo que va del año. O sea, vemos este incremento sobre todo de marzo, abril, pues demasiado grande. Recordemos que los últimos meses el escenario alcista, bueno, pues ha tomado ejemplos de presión en el Chicago Mercantile Exchange, y bueno, les comparto este estudio precisamente que se ha dado, sobre todo, un segundo, de la industria nacional de la carne, aquí está, precisamente, aquí es lo que estamos viendo. Recordemos que platicamos hace unas semanas sobre estos controles de precio, estos, pues no tanto como controles de precio, sino estrategias para mitigar esta inflación del 7.68 que hemos tenido. Y pues vaya, esta estrategia que llevó el gobierno impacta sobre todo en la parte de los aranceles. Pero es curioso aquí, mis queridos amigos, en este estudio precisamente del Consejo Mexicano de la Carne, lo que podemos ver es el porcentaje de, aquí tenemos la exportación precisamente, que ha tenido un repunte, sobre todo en la parte de la res y de la carne de pollo. Sin embargo, aquí lo importante es enseñarles la situación, sobre todo de las importaciones, que eso es lo que nos atañe aquí. ¿Por qué? Porque aquí no estamos teniendo, si bien pudiéramos relacionar este beneficio que se está teniendo de los aranceles, pues ya los aranceles por lo menos de la carne, pues no han estado activos desde hace ya algunos años. No es un tema que sea pues novedoso, ¿no? Y aquí la tendencia que podemos ver precisamente en la importación de la carne, no tenemos un crecimiento pues importante, sino sobre todo en la parte de pollo. Aquí el pollo, pues de 2021 al esperado 2022, bueno, tenemos este incremento de las importaciones del producto de pollo precisamente, y pues vaya, recordemos que los principales países, y aquí lo tenemos, los 5 principales países de importación de carne son China, Japón, México, Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, pues aquí la situación que pues sobre todo en el precio del pollo, mi querido Manuel, amigos, ha tenido este crecimiento tan amplio, y bueno, pues es importante aquí ver cómo va a afectar precisamente en los próximos meses pues el bolsillo de los mexicanos. Vamos a estar muy al pendiente. Ya estamos pagando, más o menos para que se den una idea, hemos estado pagando el pollo, el kilo de pollo, la pechuga de pollo sobre todo, en precios aproximadamente desde 60 pesos hace 2 años hasta un crecimiento ahorita de casi, en algunos lados, la Profeco, que es el organismo que controla los precios para que no existan estos bandazos, bueno, que hace recomendaciones pues comerciales para que cuidemos nuestro bolsillo y veamos en qué lugar están teniendo mejores precios. Pues dice que en algunos lugares hemos tenido crecimientos de hasta 168 pesos por kilo de pollo. Entonces, pues muy importante aquí este crecimiento, ver cómo esta tendencia a la alza de los productos cárnicos pues va a impactar precisamente en el bolsillo de los mexicanos, y cuáles son las estrategias que podríamos ver pues tanto del gobierno como por las instituciones como lo es el Consejo Mexicano de la Carne, mi querido Manuel. José Ricardo, muchas gracias por tu análisis. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Bueno, pues como les contábamos, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advierte de que la subida de tipos de interés en 25 puntos básicos que espera ejecutar en la reunión de julio no tendrá un efecto inmediato sobre la inflación. Entre otras cosas, la presidenta de la institución explica que normalmente las decisiones de política monetaria tienen un impacto de más largo plazo. So, do we expect that July interest rate hikes will have an immediate effect on inflation? The answer to that is no. And I would like to develop that a little bit. First of all, because of the anticipation of our monetary policy, because of the inflation and growth outlook, financing costs have already
moderately but significantly increased. Whether you look at corporate bonds, whether you look at sovereign bonds, whether you look at bank goals, those financing costs have increased. And with the signal that we're giving here, particularly concerning the short-term rates, this signal will continue to have an impact on financing costs. Now, typically monetary policy decisions have a longer-term impact in relation to inflation itself. So we have to stay the course, be determined, committed to delivering the 2%. But we cannot expect that to happen on the 22nd of August for a decision that, 22nd of July for a decision that we would have made in July. También le han preguntado a Lagarde por qué el BCE no se ha lanzado a la piscina y sube los tipos de interés en 50 puntos básicos en julio. La presidenta del Banco Central Europeo recordaba que la institución llevaba 11 años sin mover los tipos e insistía en que se trata de un camino largo y no de un movimiento aislado. Además, matizaba que primero el BCE quiere observar la reacción del mercado a esta primera subida de tipos de 25 puntos básicos. Inflation is undesirably high and is expected to remain above our target for some time. We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. Accordingly, we decided to take further steps in normalizing our monetary policies. The calibration of our policies will remain data-dependent and reflect our evolving assessment of the outlook. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate, incorporating flexibility if warranted, to ensure that inflation stabilizes at our 2% target over the medium term. We are now ready to take your questions. Thank you. Pues Argelia sube el tono en su malestar con España, una hostilidad que dificulta el proceso de negociación de contratos energéticos entre las principales compañías españolas y Sonatrach, la energética estatal argelina. Firmas como Naturgy, Cepsa y Repsol tienen grandes intereses en los hidrocarburos que gestiona Sonatrach y la ruptura del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación por parte de Argelia compromete así tanto sus antiguos como los futuros acuerdos. Los conocedores de la situación no esperan que Argelia rompa los contratos a largo plazo que tiene con las compañías españolas porque lo convertiría en un socio inestable en el mapa internacional y podría generar fracturas con Europa, pero sí espera dificultades comerciales en una relación de tantos intereses y sobre todo se esperan cambios y subidas en los precios. Y precisamente el gobierno español estudia denunciar a Argelia ante la Unión Europea, según el diario El País. El Ministerio de Asuntos Exteriores cree que la congelación unilateral de los intercambios comerciales con España puede vulnerar el acuerdo euromediterráneo de 2005 que estableció un régimen de asociación preferente entre la Comunidad Europea y Argelia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado una respuesta adecuada, serena y constructiva, pero firme en defensa de los intereses españoles y de las empresas de España a la decisión argelina. Todo ello después de que anoche la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia enviara instrucción a los bancos de su país comunicándoles la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de bienes o servicios dirigidos o procedentes de España a partir de hoy. Según el jefe de la diplomacia española, están analizando las implicaciones y el alcance práctico de esta decisión a nivel nacional y también europeo. Argelia suspende el Tratado de Amistad y congela el comercio con España tras el giro del gobierno sobre el Sáhara. Pues Teresa Rivera confía en que no haya problemas con el suministro de gas y con el visto bueno formal de la Comisión Europea a la isla energética, el gobierno calcula cuál es el impacto que tendrá la medida en la inflación. Según Teresa Rivera, los precios bajarán alrededor de 8 décimas o un punto en los próximos meses. Hay una estimación de alrededor de 8 décimas o un punto
Es verdad que hay que ver cómo se comportan el resto de las materias primas energéticas. Pensemos que todavía seguimos con una gran preocupación la evolución del precio de gas, de petróleo, no solamente gas para la electricidad, de petróleo, para el consumo de combustibles. Y es cierto que la gran alerta que estamos viviendo en este momento es cómo los precios de las materias primas energéticas están determinando pues una distorsión muy grande en el conjunto de la economía. Al final necesitamos energía para producir bienes y servicios, necesitamos energía para el bienestar en nuestros hogares, por tanto tiene un comportamiento que afecta de forma sistemática el conjunto de la economía y es importante intentar paliar al máximo esa afección, porque si no, en efecto, se produce en cadena un incremento de todos los precios y genera una distorsión en la capacidad de compra de los hogares y en los precios de bienes y servicios. Y el precio medio de la gasolina en España ha encadenado la 7ª semana de subidas y ha escalado hasta un nuevo máximo histórico. Está por primera vez ya por encima de la cota de los 2 euros por litro y dejando sin efecto la subvención de 20 céntimos por litro que entró en vigor en abril. Contando con esa subvención, el precio del litro de gasolina sería así ya más caro que en la última semana de marzo, 1,818 euros antes de que se comenzara a aplicar el descuento. Y el Gobierno va a analizar si se debe poner en marcha algún tipo de aportación adicional por parte de grandes petroleras o empresas de electricidad si están teniendo márgenes de beneficios que en este momento pueden ser no justificados. En declaraciones a Telecinco, la ministra de Hacienda, Función Pública, María Jesús Montero, lo ha puesto sobre la mesa al tiempo que se ha mostrado convencida de que Argelia va a cumplir los acuerdos. Se disparan los futuros del gas natural en Europa y se desploman en Estados Unidos tras el incendio de una terminal de gas natural licuado. Se trata de una planta en Texas que va a permanecer cerrada durante 3 semanas tras el accidente. Se trata de una planta muy importante, casi una quinta parte de todos los envíos del gas al extranjero por parte de Estados Unidos pasaron por la planta en mayo. Europa será una de las más afectadas debido a que las importaciones de GNL desde Estados Unidos se han multiplicado a medida que se ha intentado reducir la dependencia energética de Rusia tras invadir Ucrania. Pues esto ha sido todo. Buenas tardes. Adiós. Bienvenidos